Plantas, mujeres sabias y caza de brujas. Capítulo 8. Breve historia de una botánica analgésica, parte 2. Inciensos, narcóticos y adivinas divinas en el mundo clásico. ¿Qué tal? ¿Os sentó bien el descanso en las hamacas? Pues iniciaremos esta intervención intentando aspirar un suave perfume relajante, que como sabéis es una forma de andar por el humo, ascendiendo a las alturas. Los hebreos y sánscritos fueron reconocidos por su salud pública e higiene y utilizaban plantas medicinales como el enebro. Quiero recordaros aquí que el enebro, el cedro, los cipreses y tejos contienen esencias psicoactivas que fueron muy utilizadas en Oriente para elaborar perfumes que se quemaban en los templos y que producían efectos narcóticos y alucinaciones como precursores del proceso de adivinación de sacerdotes y sacerdotisas. De entre todos los inciensos, hay uno que adquirió una especial importancia. Tuvo su inicio en Egipto, pero se extendió por todo Oriente. Es el kifi, un perfume cuya mezcla está compuesta de 16 especies de sustancias: miel, vino, pasas, juncia, resina, mirra, palo rosa, seseli, lentisco, brea, junco oloroso, romaza y, además de todo eso, enebro gigante y enano, porque ya sabéis que hay dos especies, también cardamomo y cálamo. También se utilizaba por los hebreos la mandrágora y el algodón. Y la mostaza para curar sus enfermedades. La Biblia autoriza y fomenta, en cierto sentido, el uso de esta práctica. El Señor hace salir de la tierra los remedios y el hombre sensato no los desestima. Los hebreos utilizaban también el ajenjo o artemisa para elaborar inciensos y pócimas, como el quispu, que se utilizaban en algunas ordalías, ya que contiene aceites esenciales entre los que destaca la presencia de tuyona, muy similar al tanacetol y con efectos también alucinógenos. En la cueva de Esculleram, en Ibiza, un lugar dedicado al culto a la diosa oriental Tanit, se han hallado un buen número de lo que los arqueólogos denominan quemaperfumes o pebeteros. Son unos objetos, normalmente de terracota, en forma de cabeza femenina, rematada por una cazoleta para quemar sustancias sólidas, como gomas o resinas de algún tipo de incienso psicoactivo elaborado con cedro o junípero para el rito de las profecías y oráculos. Vamos a ver qué plantas preferían los griegos. Los griegos contribuyeron con el analgésico de el ricino, que además es laxante, relajante muscular, antiinflamatorio y antibacteriano. También con el anís, contra el dolor de tripa y la cabeza, contra la mala digestión, espasmos musculares, cólicos menstruales, inflamación en la boca y en la garganta. Con diuréticos como el perejil, estimulante, y con principios activos precursores nada más y nada menos que del éxtasis. Les encantaba el tomillo, que ya hemos visto que calma el dolor, disminuye la inflamación, alivia la tos y es un buen bactericida. El hinojo, que es digestivo y estimula la motilidad gástrica y la secreción de jugos gástricos, por eso es carminativo o diurético. El apio, que tiene potasio, sodio y su aceite esencial, el apiol, hacen de él un excelente depurativo para eliminar el ácido úrico y otras toxinas. Desde antiguo se conocían los frutos del mirto,
y con el líquido resultante de hacer zumo se lavaban el pelo las mujeres, ya que tenía fama de ennegrecer el cabello, de eliminar la caspa, de sanar llagas de la cabeza e incluso de detener la caída del pelo. En la Grecia clásica, el mirto estaba asociado a la diosa Venus o Afrodita y simbolizaba tanto la fecundidad como la fidelidad. La palabra mirtos, en el griego popular, significaba la vaina del mirto y también el clítoris. Sus ramitas flexibles y lanceoladas se prestan muy bien para construir coronas para fiestas, que no hay que confundirlas, por otra parte, con las del laurel, que sólo las lucen los poetas y los listos laureados. El mirto contiene tanino, resina, sustancias amargas y esencias de olor muy agradable. La esencia de mirto tiene propiedades balsámicas, antisépticas y sedantes, muy utilizada contra afecciones pulmonares y bronquiales. Hoy en día se tiene conocimiento de por qué sus propiedades son analgésicas, al descubrirse que contiene precursores del ácido acetilsalicílico. Los frutos se pueden emplear como condimento, siendo las bayas, enteras o molidas, utilizadas como sustituto de la pimienta y con las que se elabora un embutido, el murtatum, es decir, el adobado con mirto. Así que el diminutivo murtatela era la salchicha enmirtelada, con ese sabor digestivo y distinto que todos conocemos en la mortadela y la salchicha de Bolonia americana. En las excavaciones de Troya, Silman encontró un anillo sello de oro donde se aprecia claramente que una mujer está ofreciendo 3 adormideras a otra mujer alta y bien vestida, que podría ser una diosa. La adormidera era considerada un símbolo de fecundidad y aparecía frecuentemente asociada a Demeter. En este punto quiero poner en relación el uso de algunas plantas alucinógenas con ciertas mujeres sabias que aparecen en el poema de Homero de la Odisea. En el canto 4 se cuenta cómo Helena de Troya, a la que todos conocemos, ofrece a sus invitados una bebida con la cual pretende calmar la aflicción de Telémaco, diluyendo en la misma una droga. Gran remedio de hiel y dolores y alivio de males, beberíalo cualquiera disuelto en colmada vasija y quedara por todo aquel día curado de llantos, aunque en él le acaeciera perder a su padre y su madre, o cayera el hermano o el hijo, querido delante de sus ojos, herido de muerte por mano enemiga. Fijaros bien en el gran poder del que habla. No es un analgésico contra el dolor físico solamente, sino contra el dolor moral, contra la pena. Está hablando de un fármaco antidepresivo. Helena, como hemos visto antes, aprendió estos sabios remedios de otra mujer sabia, Polidamna, la esposa de Tom el de Egipto, el país donde el suelo fecundo produce más drogas, cuyas mezclas sin fin son mortales las unas y otras saludables. A esta bebida se le llamó nepentes, pero no tiene nada que ver con la planta a la que Linneo llamó así. Linneo justifica el nombre que le puso a esta planta carnívora porque si esta no es la nepentes de Helena, lo será indudablemente para todos los botánicos. ¿Qué botánico no se sentiría embargado de admiración si tras un largo viaje encontrase esta maravillosa planta? Olvidaría todos sus males pasados al contemplar, lleno de asombro, esta admirable obra del Creador. Y si os parece, nos vamos a referir ahora a unas cuantas mujeres, podríamos decir que también sabias, pero muy interesadas. En el capítulo 10 de la Odisea, Ulises, con sus amigos, llegados a la isla de Ea, debe afrontar a la hechicera Circe, bien conocida por su amplio repertorio de drogas, que tras invitarlos a su morada, sentarlos a la mesa y ofrecerles comida,
les dio con aquellos manjares un perverso licor que olvidar les hiciera la patria. Una vez se lo dio, lo bebieron de un sorbo, y al punto les pegó con su vara y llevólos allá a las zaurdas. Ya tenían la cabeza y la voz y los pelos de cerdos. Está claro que no fue un milagro, sino una alucinación que convenció a los marinos que eran cerdos. Otra mujer en Medea duerme con otra pócima al dragón que guardaba el vellocino de oro, y así Jasón puede cogerlo. Una sibila adormece al cancerbero para que Eneas pueda entrar en el infierno. La relación de la mujer con los oráculos y cultos mistéricos, ya sea en calidad de pitia, profetisa, sacerdotisa o diosa, viene también de tiempo atrás. La Pitia de Delfos, en estado de trance, poseída por el espíritu de Apolo, expresaba por su boca la profecía divina, y sus palabras eran transcritas en versos, a menudo ambiguos, por el jefe de los sacerdotes, y el interesado luego tenía que interpretarlos lo mejor que podía. Bajo el templo de Delfos existen varias fallas tectónicas que se juntan exactamente en el Aditón, donde se sentaba la sibila. Hay aguas subterráneas que atraviesan depósitos de sustancias petroquímicas, disolviendo los gases etileno, metano y etano, cuyos vapores salen a la superficie a través de fisuras o cavernas. El Aditón, donde la pitonisa emitía sus oráculos, por ser una cámara estrecha de techo bajo, permitiría la concentración de estos gases tóxicos. Concretamente, el etileno tiene un olor dulzón, produce efectos narcóticos descritos como sensación de flotación o de una euforia extracorporal. El etileno puede provocar un delirio atáxico en la pitonisa y volverla agresiva e incoherente. Plutarco nos relata el hecho de que una pitia de Delfos enloqueció en una sesión. Está claro que debió aspirar etileno, junto con su bebida de vino y hiedra mezclados. Además, humo de beleño y posiblemente un poquito de cornezuelo. La muchacha presentaba una serie de síntomas mientras dictaba la profecía y con posterioridad a la misma también siguió presentándolos. Su boca espumeante daba gemidos y alaridos, tenía temblores y la mirada perdida, hasta que sale corriendo del templo donde continúa su sufrimiento durante 3 días. En el culto a Dionisio, otras mujeres, las Ménades, llegan al trance o éxtasis mediante la ingesta de vino mezclado con hiedra nisia o báquica, plantas alucinógenas, movimientos corporales y sonidos rítmicos monótonos, no melódicos. Plutarco dice que la impresión que produce esta bebida en los bebedores no la llamaría uno embriaguez, sino agitación y enajenamiento, como hace el beleño y otras muchas plantas parecidas que perturban la mente. Elena Huerta nos relató en sus charlas cómo Deméter, al no poder beber vino rojo, pide la bebida sagrada del Quiqueón, hecha principalmente con agua, cebada contaminada del alucinógeno Claviceps purpúrea y hierbas como la menta. Se usaba en el clímax de los misterios de Eleusis para romper el ayuno sagrado. En Grecia también se utilizaba el cólquico, Colchicum autumnale. Toda la planta es venenosa. El nombre le viene de la Cólquide, donde fueron a buscar el vellocino de oro Jasón y sus compañeros, actualmente Georgia. Aunque lo que allí se daba era el azafrán, por eso al Colchicum le llaman azafrán bastardo. Pero es importante por sus propiedades, ya que contiene un esteroide, la colchicina, que se ha investigado recientemente por su posible uso contra el coronavirus.
Muy importante fue la llamada reina de los prados, la Filipendula ulmaria, que posee precursores del ácido acetilsalicílico y cuyo nombre hace alusión a los hilos colgantes que tiene la raíz. Se la conoce también como Spirea ulmaria, de donde proviene el nombre de aspirina. En la Grecia antigua, personas afectadas por dolor se iban a dormir a los templos de Asclepio, Esculapio para los romanos, dios de la medicina. Estos templos eran hospitales, sanatorios, una especie de balnearios. Allí, después de que el enfermo había ayunado 3 días, había seguido una dieta estricta y se había relajado, venía la incubatio, un sueño inducido por opio durante el cual el dios Apolo podía aparecérsele al enfermo, o si había pagado menos, pues debería conformarse con que algún sacerdote le hablase, susurrándole al oído instrucciones para que hiciese al día siguiente, posteriormente, para su curación. La noche de la incubatio se curaba la infertilidad, las heridas o abscesos, poniendo sobre el abdomen de la mujer una serpiente, haciendo que un perro lamiese las llagas de los heridos y que un ganso picotease los forónculos. Toda la familia del semidios Asclepio o Esculapio tuvo algo que ver en el negocio médico. Primero, Apolo, que era el dios olímpico, mandando enfermedades a los humanos con sus flechas. Luego, la hija, Higinia, de Esculapio, se ocupaba de la higiene, Panacea, de la farmacia, y sus otros 2 hijos hacían de cirujanos. Tampoco habría que olvidar a su esposa Epione, que calmaba el dolor, o al Telesforo, un hijo que era el símbolo de la convalecencia. Macaón y Podalirio fueron también hijos, cirujanos y primeros médicos. Y algo bien harían los herederos del dios Asclepios cuando los templos hospitales se mantuvieron activos durante 1000 años y llegaron a construirse más de 400. Aquí vemos los más importantes de Pérgamo, Cos, Epidauro, Éfeso, Roma. Si seguimos con los griegos, veremos que en el año 377 Hipócrates, para combatir el dolor, hacía uso de la espongia somnífera, esponja soporífera, una esponja de mar impregnada con una preparación de opio, beleño y mandrágora. Esta técnica anestésica inhalatoria se utilizó durante muchos siglos, cayendo en desuso a mediados del siglo XVI. El mismo Hipócrates describe el uso de la corteza del sauce blanco, precursor del ácido acetilsalicílico, y lo recomendaba para aliviar dolencias de parto. Pero la planta estrella, el top 10 de las plantas curativas en Grecia, fue el silfio de Cirene, hoy ya desaparecida. La importancia que llegó a alcanzar podéis verla reflejada en la diapositiva, que muestra unas monedas de plata que contienen gavillas de silfio y la asafétida, planta sucedánea, que parece que fue una sustituta más barata que el silfio. Comerciantes griegos cargan un barco con silfio, y el escudo de la Cirenaica, con el silfio de oro, emblema de las unidades italianas que combatieron en el norte de África en la Segunda Guerra Mundial. Acabaré mi referencia a la antigua Grecia refiriéndome a los estoicos en los siglos IV y III a.C. Estos filósofos consideraban la enfermedad y el dolor como un mal que debía ser evitado a toda costa. Según su criterio, el suicidio estaba justificado si se padecía una dolencia y la cicuta era un veneno preferido. En los inicios de la era cristiana,
en el 50 después de Jesucristo, el filósofo y médico Dioscórides, también llamado Pedáneo, fue el primer hombre en usar el término asfixia para describir los efectos similares a los narcóticos de la planta mandrágora. Dioscórides hizo familiar el uso de vino de mandrágora hervida en vino, como técnica anestésico-quirúrgica por toda la sociedad griega. Su actividad cotidiana era la de clínico y como tal se orientó casi exclusivamente al tratamiento de pacientes y como curiosidad diré que proponía descargas eléctricas del pez torpedo marmorata para tratar las neuralgias. Roma fue heredera de toda la cultura griega anterior. Estuvo profundamente influenciada por la medicina griega. En el siglo I, Aulus Cornelius Celsus, el Cicerón de la medicina, utilizaba el Arnica montana y la Calendula officinalis como antiinflamatorios y mezclaba y hervía hojas de sauce blanco con vinagre para tratar prolapsos uterinos. Y con Galeno llegamos al siglo II de nuestra era. Galeno negaba la idea de un alma inmortal causante de dolor, con lo que fue considerado anticristiano e ignorada su doctrina durante un tiempo. Definía el dolor como una sensación originada en el cerebro y utilizaba hojas de plantas como apósitos para úlceras y heridas abiertas. Galeno, como Hipócrates, considera que existen 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego, y 4 cualidades: frialdad, calor, sequedad y humedad. En el cuerpo humano estos 4 elementos y sus cualidades forman 4 humores: bilis negra, tierra; bilis amarilla, fuego; flema o mucosidad, agua; sangre, aire. Y según el predominio de alguno de ellos, psicológicamente el ser humano podría tener 4 temperamentos: colérico, con el predominio de fuego y bilis amarilla; sanguíneo, predominando el aire y la sangre; flemático, agua, mucosidad o flema, sería lo que predominaría; y el temperamento melancólico, en el que la tierra y la bilis negra serían predominantes. Los 4 elementos y humores eran dinamizados y puestos en movimiento por el neuma o quinto elemento, que sería como un impulsor, un refrigerante, vivificador del organismo, relacionado con el espíritu vital, el éter o quinto elemento, lo que llamaron la quinta esencia los alquimistas. La salud sería el resultado del equilibrio humoral y la enfermedad era la mezcla desacertada de los humores. Cada enfermedad se debería, según esta teoría, al predominio excesivo de un humor y la debilidad de los otros. Por tanto, el tratamiento de la enfermedad consistiría en expulsar aquellos humores que son excesivos mediante plantas purgantes. Las escuelas hipocráticas describen poco más de 200 plantas, de entre las cuales las que utilizaban con más frecuencia eran las que conseguían que el cuerpo expulsase los malos humores. Por eso estaban los purgantes, como la asafétida, la coloquíntida, la escamonea, el eléboro negro, las lechetreznas del género Euphorbia, la nueza y el verdagambre, los laxantes, como el ajo, la cebolla, el puerro, la col, acelga, pepino, melón, remolacha, uva, higo, granada, perejil, poleo, menta, mostaza, o los diuréticos, como el apio, el puerro, cebolla, perejil también, menta, tomillo. Y por último las eméticas, aquellas plantas que pueden hacer vomitar, como el narciso, la saponaria, el laurel, la nueza o la manzana de Sodoma.
sin olvidar la manzanilla, la violeta o el tomillo. Y mucho tiempo después vendría de Mesoamérica la Psychotria ipecacuana, el vomitivo por excelencia. Sin embargo, el medicamento más citado por Galeno, ¿sabéis cuál fue? Efectivamente, el opio. Galeno tenía por costumbre incluir en sus fórmulas multitud de ingredientes, como en el caso de la teriaca. La teriaca era un antiveneno elaborado por Mitrídates, rey del Ponto del siglo I antes de nuestra era, que se conocía por el nombre de Mitridatium. Tenía 30 componentes y al que se le añadió carne de víbora y por eso pasó a llamarse fiera, o sea, teriaca en griego. Galeno le añadió ingredientes hasta llegar a 70 y luego, en la Edad Media, llegó a tener más de 100. Se le consideró un antídoto universal, cuya preparación llevaba meses, y se utilizó hasta el siglo XVIII. Se creía que prevenía las enfermedades, y hasta que era eficaz contra la peste negra. Galeno creía en él, y lo recomendaba a los emperadores a los que sirvió, que lo podían pagar, claro. En el fondo, su éxito se debía a que contenía opio, y por tanto, efecto seguro. Plinio el Viejo cuenta muchas cosas de Mitrídates. Una es que era un fantástico políglota, ya que fue rey de 22 naciones y administró sus leyes en todos los idiomas. Y además podía hablar cada uno de ellos sin emplear intérprete. La otra cosa que dijo Plinio de él es que el antídoto que había inventado no valía para nada. Sin embargo, Mitrídates sí que lo utilizó y le valió, porque cuando quiso envenenarse no pudo y tuvo que decir a un soldado que le matase a espada. Y ahora, si me permitís, doy un salto de 1000 años. Dejamos a Mitrídates y podemos hablar con Avicena para que nos cuente cómo contribuyó a divulgar el uso del opio por toda Persia, Malasia e India. Avicena nos confesará que no sólo lo recetaba a todos sus pacientes, sino que él mismo lo tomaba con asiduidad. Desgraciadamente, él no sabe, en el momento de hablar con nosotros, que fallecerá en 1037 intoxicado precisamente por su consumo desordenado. Pero Avicena sí que nos habla de que ha hecho muchos progresos en el tratamiento de enfermedades como la meningitis y el tétanos, y de que está introduciendo el uso médico del tejo, con muy buenos resultados en cardiopatías. Ahora sabemos que este fue el primer uso conocido de un medicamento antagonista de calcio, que se ha utilizado en Occidente hasta la década de 1960, y que Avicena intuía, como hemos confirmado en nuestro siglo, también el poder del tejo contra el cáncer. Y con esta conversación con Avicena hemos llegado al final de nuestra intervención de hoy. Fijaros en este pobre hombre. Mira que ha tenido mala suerte. Os propongo como tarea para casa que hagáis algo por él. Podéis prepararle un buen refresco con beleño, mandrágora, tiarca y soma indio y darle con alguna pomada que tenga mostaza, mirra y hierbabuena. Pero sobre todo convencerle de que dé gracias a Santa Lucía por haberle conservado la vista. Os prometo que en la próxima charla hablaremos de preciosas flores. Gracias por vuestra atención.